¿cómo hago esa validación? Voy a eliminar este registro para que me ande bien la validación. Yo puedo hacer determinadas validaciones directamente con el framework. ¿Cómo? Y yo acá digo require true y tengo que usar otra propiedad que se llama unique. Unique true. Fíjense cómo yo, a lo que el IDE me prearma, yo necesito a veces poner validaciones. ¿Sí? Entonces, si ahora yo quiero agregar otra persona, ¿sí?, con el mismo DNI, ¿sí?, el mismo framework ya me saca el error. Ya existe un registro con DNI igual. ¿Sí? Bueno, ahora, también sucede de que en realidad esto es válido en algunos casos. O sea, si el mismo DNI con distintos sexos, cuando eran los primeros DNI, más o menos 4 millones y todo eso, eso era válido. Entonces, en realidad, si yo quiero programar bien, yo debería hacer una validación que estos dos sean iguales. Bueno, como yo no me acuerdo cómo era el nombre, pero más o menos me acuerdo por haber leído la documentación, yo me voy a ir y voy a buscar, porque era algo de Unique Grow o algo así. Me voy a la documentación del FlexForm y voy a buscar Unique. Bien. Unique. ¿Cómo puse? Eh, Debe estar en la parte de los fieles. Pero ahora no me encuentro. Bien. Pero ahora no me encuentro. Bueno, en realidad el campo se llama Unique Grow, algo así. Unique Grow, algo por el estilo. Entonces yo puedo decir que si es así me va a funcionar. Yo le puedo poner Unique Grow así y le puedo poner DNI sexo ahí y también le tengo que poner Unique Grow acá. ¿Sí? No me acuerdo bien el nombre del campo, pero creo que es Unique Grow. A ver. Sé que no está ahí. Bueno, si no anda, voy a buscar la documentación en otro lado. Entonces probamos. Voy a cerrar. Voy a agregar. Voy a poner mismo DNI, masculino. ¿Sí? Guardar. ¿Sí? Y ahí me está validando los dos. ¿Sí? Pero si yo cambio y pongo femenino, me va a dejar guardar. ¿Sí? Porque está haciendo un unique de dos campos. ¿Sí? Ahora, yo esto mismo, ¿sí?, yo podría llegar a hacer en el valida, en el URL validator. ¿Sí? Que el URL validator es el que a mí me permite también hacer determinadas validaciones. Pero como yo tengo como capacidad del framework para poner este tipo de validaciones, ¿sí?, no tiene sentido. ¿Qué tipo de validaciones tiene el framework? Generalmente validaciones de máscara, de que el quit sea válido, de que el correo sea válido. Si ustedes dicen que un fiel es URL, entonces le valida que sea una URL lo que ustedes están poniendo ahí. Todo ese tipo de validaciones lo hace el framework. Ahora, si yo quiero, lo que dijimos hoy, permitir de que solamente los alumnos mayores de 18 años puedan inscribirse al curso, ¿entendés? Entonces ahí yo tengo que hacer una validación especial. ¿Y cómo hago esa validación especial? Bueno, me voy acá, pongo nuevo archivo genérico y me voy y selecciono el archivo URL valida. ¿Sí? Selecciono URL valida y generalmente le llamamos URL valida alumnos, ¿sí?, para seguir la nomenclatura. Una vez que yo creo el archivo, el framework ya me prearma esto. ¿Sí? ¿Y cómo me prearma? Bueno, primero me crea un objeto, ¿sí?, donde yo tengo todos los fields. Después
me crea un array vacío de formulario y subformulario. En este caso yo no tengo subformulario, entonces lo borro. No tengo formulario, no tengo subformulario, todo esto son despliegues de más interno, más adentro del mismo formulario. Entonces yo voy a sacar esto, ¿sí? Y acá es donde yo tengo un for de todos los fiel, y lo que hace el framework es me arma un array. Para facilitarme de que, si no yo tengo que ponerme a leer toda esta clase, ¿sí? Me arma un array de lo más usado, de lo que más uso yo, que es fiel value. Si yo necesito ir a buscar más campo, porque esto me manda todo, ahora después vamos a ver lo que el framework envía y lo que recibe, o sea, internamente cómo se transmiten y se procesan la información, ¿sí? Van a ver que en realidad esta estructura tiene muchísima información, ¿sí? Pero generalmente para el valida yo necesito esto, necesito el fiel y el value. Y esto me arma un array. Sí, bueno, este es un ejemplo que quedó ahí para yo poder, porque los errores yo siempre tengo que devolver en XML, entonces esto me sirve como ejemplo si yo tengo que devolver un error. Y esto voy a eliminar porque esto me prearma que es un for y que es un for para recuperar los campos de un subform. Como puede tener varios subforms, fíjense que hay un for each dentro de otro for each. Pero bueno, estas validaciones lo vamos a ver cuando veamos subform. Bueno, entonces una vez que yo tengo acá los campos, voy a seguir hasta que se corte. ¿Saben? Total después 5 minutos y continuamos. Yo acá, el campo que a mí me interesa, ¿sí? Recuperar, empiezo a recuperar los campos que yo quiero. Por ejemplo, ¿cuál es el campo que a mí me interesa? Y me interesa el número de DNI. Porque si yo quiero, la fecha de nacimiento. Pues si yo quiero hacer una validación de que solamente los alumnos mayores de 18 años puedan registrarse, yo tengo que recuperar la fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces yo ahora, una vez que tengo la fecha de nacimiento, yo lo que tengo que hacer es validar que tenga más de 18 años, ¿sí? Yo acá me copié un código para sacar la edad, ¿sí? Entonces me voy, googleé esto hace un rato, pero no me acordaba cómo se hacía. Entonces lo que hago es, bueno, me genero la clase de fecha de nacimiento, que para eso le pongo acá, ahora tenemos que dar un formato a eso. La edad, y bueno, esto me devuelve la edad, si yo quiero llegar a comparar. Entonces yo tengo que hacer una validación acá. Si la edad es menor a 18 años, entonces devuelvo un error. Que voy a copiar este error que tengo, como ya no me sirve más esto, lo voy a borrar y lo voy a poner acá, ¿sí? Entonces, este bloque de código a mí me va a recuperar la fecha de nacimiento de este array que yo armé acá, con todos los fiel que está mandando el framework. Voy a armar mi fecha de nacimiento en formato clase, con la clase esta datetime, ¿sí? Lo que sí, este formato de fecha de nacimiento está en formato día, mes, año. Y yo necesito que esto esté en formato año, mes, día. Para eso, el framework tiene también acá, en funciones, tiene una función que se llama date format day. Format day convierte de este formato a este formato. Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a copiar esta función y lo voy a pegar acá para que me transforme ese formato en este formato. Ahí. Ya tengo mi valida, ¿sí? Pero yo todavía no configuré que mi formulario use el valida. ¿Cómo hago eso? Bueno, me voy acá, pongo URL validator, me paro en este archivo y pongo insertar ruta. Entonces el framework me va a poner, el IDE me va a poner toda la ruta ahí. Entonces, una vez que yo tengo eso, yo ya puedo editar un registro. Este registro, vamos a poner bien el mensaje de error, porque no puse bien el mensaje de error. Acá el mensaje debería ser, solo se pueden inscribir personas
mayores de 18 años. ¿Sí? Tenemos dos mensajes. Un mensaje que es el mensaje que va a ver el usuario, que es ResultText, y un mensaje que es con los fines de debug. ¿Sí? De fines de debug, esto almacena en el log del sistema. Entonces yo, si quiero tener un poquito más de info de por qué fue el error, ¿sí? Yo podría llegar a poner eso. ¿Sí? O podría llegar a poner esto. ¿Sí? Como para decir, no, está calculando bien o no está calculando bien mi fórmula para calcular la edad. Lo que ustedes pongan en el debug es solamente visual para el programador. Entonces, yo edité esto. Fíjense que acá yo edité y no me está recuperando el DNI. ¿Por qué? Porque yo agregué el field después y me olvidé de recuperar el campo acá. Entonces, vamos a arreglar eso primero, vamos a recuperar el campo. Esas son cosas que hay que tener en cuenta siempre. Fíjate que todavía me sigue pasando. Pero bueno, por eso siempre hay que probar. ¿Sí? Recupero. Esto me debería dar error porque la fecha de nacimiento, el 11 del 8, es obvio que no tengo 18 años. ¿Sí? Es más, tengo meses de vida. Entonces pongo guardar y me da un error. Eso es porque me dio un error en el sistema. Capaz que dejé algo mal. Me tengo que ir al debug. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo íbamos al debug? Herramienta de desarrollo, consola web. O si no, control mayúscula acá. ¿Sí? Yo ahora lo tengo abierto. Entonces acá yo voy a poder ver el error. Lo voy a sacar de acá porque no se ve bien. Vamos a ver el error que me da. Me dice de intervalo no puedo hacer en la línea 25. Pasa que yo estoy queriendo acá usarlo como este.
Buenas. Estamos, Fabián, cuando quieras. Dale. Creo que se me colgó, parece. Voy a... ¿Me ven? Se me mezcló con todas las pantallas. Te vemos y tenés para compartir. Sí, sí, tengo. Ahí ya veo, ahí ya veo. No me aparecía el compartir. Ahí está. Ahora sí. ¿Estamos? ¿Se ve? Bueno, habíamos quedado que habíamos visto el debug que nos daba este error, ¿sí? Este error, bueno, nos dice de que la edad que yo estoy poniendo acá en el debug me está diciendo que no puede ser casteado a string. Entonces, por eso vamos a sacarlo nomás acá, vamos a guardar y que nos dé el error como tiene que ser. Entonces, si yo pongo guardar, ahí me sale el error que está validando este valida, ¿sí? Entonces, si yo pongo una fecha anterior, ¿sí? Que soy mayor de 18 años, entonces ahí me va a dejar pasar, ¿sí? Con el valida, con el URL valida, ustedes tienen arbitrariedad para hacer lo que ustedes quieran. Lo único que siempre tiene que estar es el rollback, bueno, esta estructura de evolución, y tiene que estar el rollback y el agregar control. El agregar control es un agregar a una tabla de auditoría. Es una tabla donde se registra todo lo que se pide, todo lo que las acciones que se hacen en el framework, ¿sí? Entonces, esas dos cosas siempre tienen que estar. Y lo mismo con el onSubmitExecute, que sería esta otra variable, ¿sí? O sea que las cosas que yo puedo hacer en el valida también muchas veces las puedo hacer en el onSubmitExecute. ¿Cuál es la diferencia de estas dos cosas? Es que uno se ejecuta antes del insert y el otro se ejecuta después, ¿sí? Y también hay un modelo para el onSubmitExecute, que por ejemplo, si ustedes quieren agregar un onSubmitExecute, tienen que venir acá. Nuevo archivo genérico, buscan el onSubmitExecute y le dicen onSubmitExecute alumno. Buscan la tabla, seleccionan, y a diferencia del valida, la única diferencia del valida es que yo, como esto ocurre después del insert o después del update, yo tengo el ID del registro que se eliminó.
y entonces al tener el ID del registro que se eliminó, yo puedo hacer determinadas acciones. ¿Sí? Y acá yo puedo hacer, bueno, lo que yo quiera. ¿Sí? Y de nuevo, siempre yo tengo que devolver un ABM o un rollback. ¿Tá? ¿Se entiende esto del valida y el onSubmitExecute? Sí, se entiende. Sí, profe, hay que poner en práctica, ¿no? Bien, bueno, sí, sí. Eso por ahí depende, obviamente. Por ahí el onSubmitExecute no se usa tanto, se usa más el valida. El onSubmitExecute se usa mucho cuando yo tengo que hacer procesos posteriores. Por ejemplo, enviar un mail o actualizar determinada tabla en función del registro nuevo que se agregó. Entonces, en todos esos casos, se utiliza el onSubmitExecute. ¿Sí? Bueno, quiero que ahora veamos un poco para entender el flujo de procesamiento del framework. ¿Sí? Me voy a ir a la consola y voy a ir a borrar esto para que ustedes entiendan. ¿Sí? Fíjense, yo voy a recargar este módulo y después me voy a ir al debug, ¿sí? A ver qué ejecutó. Recargo este módulo y fíjense que el debug que hizo, llamó al PHP módulo alumnos PHP ver alumnos, y este PHP después lo que hizo fue llamó al FlexGrid XML. El FlexGrid XML es el PHP que arma la grilla, ¿sí? Y el ver alumnos, acuérdense que era el PHP que nosotros estuvimos editando, que lo que me hizo fue me armó el código del FlexGrid. Si yo me voy a debugar esto, ¿sí? Yo acá puedo ver los datos de solicitud, lo que envió al recargar el módulo, envió una variable que se llama idmod, que hace referencia a al módulo abierto. Mandó un listado de módulos que yo tengo abierto, ¿sí? Y esa variable no sé de qué será. Bueno, esa variable no sé de qué es. Y después, cuando yo armé, que fue la respuesta que yo di, si yo me voy a ver el contenido de respuesta, fíjense que el PHP devuelve el FlexGrid completo. ¿Sí? O sea que, si yo acá en el código yo veía el FlexGrid con las etiquetas, ¿sí? Con las etiquetas a rellenar, esto que está entre llaves, yo cuando veo en el debug, yo veo que está todo puesto, ¿sí? Título, gestión de alumno, autoload true, y de flex me pone el ID, ¿sí? Está todo rellenado, ¿sí? Fíjense, colmodel, y acá en colmodel tengo un array y tengo cada una de las columnas, ¿sí? Después me voy a acciones, ¿sí? Y en este caso tengo esta acción editar y tengo acá la acción eliminar. Los buttons, tengo los buttons que tengo, el agregar y los exportar. El set item que no lo tocamos, dejamos solamente el ID. El set advanced item que tengo el array y ahora tengo completo con todos los fiel. Tengo apellido, nombre, fecha de nacimiento, desde y fecha de nacimiento hasta. Y tengo la tabla reservada para el FlexGrid. Entonces, cuando se ejecutó esto, lo que hizo fue iniciar el componente, y este componente FlexGrid lo que hace es llama al FlexGrid PHP. Cuando llama al FlexGrid PHP, el componente siempre le envía un JSON, ¿sí? Siempre el proceso de comunicaciones, lo que se envía al PHP es JSON, ¿sí? Y lo que devuelve el PHP, vamos a ver ahora que es XML. Siempre así el procedimiento. Envío JSON, devuelvo XML, ¿sí? Y fíjense, en este call model está todo codificado, todo lo que yo tengo en mi grilla. O sea, todo lo que yo le tengo que enviar al FlexGrid para que el FlexGrid automáticamente arme. De esto ustedes se abstraen, pero yo para que ustedes entiendan de que va toda una petición, va al FlexGrid, y el FlexGrid ¿qué hace? Devuelve, ¿sí? Un XML. ¿Sí? Fíjense que está devolviendo un XML donde tiene, bueno, tiene cada uno de los fiel, ¿sí? Acá no se ve porque está uno abajo del otro, ¿sí? Si yo puedo copiar todo esto,
puedo poner en un parser para poder ver mejor. Vamos a ver un parser XML, que hay bastantes online. Uy, me copió con los espacios. Si puedo copiar de otra forma. Bueno, limpiar eso va a ser un quilombo porque me copia con los espacios. Pero fíjense que acá yo tengo cada una de las columnas, ¿sí? Acá tengo el imagen crop, o sea, esto me devuelve un super XML con todos los campos. Fíjense que esto sigue hasta allá, hasta el final, ¿sí? Y después yo tengo el debug, que esto por ahí sí le va a ser útil a ustedes, que esta variable solamente lo van a ver las personas que son programadores. Las personas que son usuarios del sistema no ven esto. Que por ahí acá, si hay un error en la query, ustedes pueden venir acá y seleccionar la query y seleccionarla para copiar, ¿sí? Por ahí, si ustedes programaron mal la grilla, que fue lo que yo hice hoy, que no me daba la localidad, entonces yo me tuve que ir al debug para ver cuál era el error, ¿sí? Bueno, ¿sí? Ahora, limpio otra vez. Vamos a ver lo que hace el agregar, ¿sí? Cuando hago el agregar, ¿sí? Me ejecutó el ver alumnos ABM, ¿sí? Que si yo me voy a ver la solicitud, está lo que me envió, ¿sí? El IDMO, fíjense que ID es vacío, o sea que es un agregar. Y la respuesta, yo estoy poniendo acá, fíjense que yo tengo el componente FlexForm. O sea que ver alumnos PHP lo que me hizo es, me completó todo este componente, ¿sí? Y entre eso, fíjense que me agrega todos los fields, ¿sí? Todos los fields, nombre, apellido, ¿sí? Todo lo mismo que yo puse en el PHP, lo que hace es me completa, DNI, ¿sí? Fíjense acá está el Unique Growth sexo, ¿sí? ¿Y esto qué hizo? Llamó a un FlexCombo y llamó a otro FlexCombo. ¿A qué FlexCombo llamó? A estos que yo tengo acá, de provincia y localidad, ¿sí? Fíjense, este seguramente es el FlexCombo de provincia, por eso devuelve un XML de provincia. Y el otro es un FlexCombo de localidad, ¿sí? Ahora, seguimos el proceso. Vamos a agregar una persona, ¿sí? DNI, sexo, vamos a poner que me dé error, ¿sí? Aprieto guardar, ¿sí? ¿Y qué hace el sistema? El sistema ejecuta un PHP que se llama FlexFormSubmit. De nuevo, ¿qué le envía? Bueno, le envía un JSON, ¿sí? Con todas las variables del formulario que yo necesito hacer. ¿Por qué? Porque el único input que recibe el FlexFormSubmit es este JSON. ¿Y qué devuelve? Bueno, en este caso siempre devuelve un XML. En este caso, como fue error, devolvió un error, ¿sí? Dice Result ID error y el mensaje del error, ¿sí? Sin embargo, si yo pongo un año que yo pueda guardar, pongo guardar, entonces el sistema me va a agregar el registro y si yo veo la solicitud de ese, fíjense que como fue exitoso, me hizo el flex grid, o sea, me recargó la grilla de abajo, por eso ahora ya veo el registro, automáticamente me recargó. ¿Y qué hizo? Hizo el flex form submit, el flex form submit dio OK, o sea, registro agregado correctamente. Como dio OK, lo que hizo fue a ejecutar lo que nosotros le dijimos acá en reload callback. Reload callback es que recargue la grilla. Entonces, ¿qué hizo? Ejecutó el flex grid de nuevo, ¿sí? Y al ejecutar el flex grid se recargó esta grilla, ¿sí? Entonces yo con eso lo que yo le quiero hacer ver es que en la herramienta esta de debug ustedes pueden ver todos los procesos, ¿sí? Y tienen que entender que siempre se envía JSON y se devuelve XML, ¿sí? El PHP espera JSON y devuelve XML. No sé si quieren hacer preguntas sobre esto.
que no ingrese la misma letra. Sí. Y bueno, eso habría que hacer una validación manual. Lo tendrías que hacer no, a nivel framework no, porque es muy... O sea, eso ya es muy abstracto. Puede hacer que eso una Ya validación. sería algo, ya sería algo específico. Sí, sería muy específico, qué sé yo, contar que no tenga más de 2x juntas, o sea, o contar que no tenga más de 2 palabras juntas, pero también puede ser que suceda, porque si alguien se llama KQP y va a tener 2A juntas, ¿entendés? Entonces es algo muy arbitrario. En realidad eso, ese tipo de cosas ya tiene que ser el operador que está usando el sistema y tiene que escribir bien. O sea, eh, a ese nivel de... Depende mucho del sistema, ¿no? Obviamente. Si querés poner, o si no poner palabras clave, y bueno, 3x seguro que no puede tener. ¿Entendés? Entonces, bueno, o 2x ya no puede tener. Y bueno, le validás, le haces un proceso acá en el URL valida, en el validator. Acá, vos podrías poner acá, si la cantidad de x es mayor a 2, entonces devuelvo error. ¿Entendés? Y le pongo acá el mensaje. Debe escribir palabras con, o si no, lo que por ahí se usa mucho en algunos casos es el tema de las malas palabras. Entonces vos tenés un conjunto de malas palabras, ¿sí? Y si vos detectás que parte de ese string tiene un substring que coincide con esa mala palabra, le podés llegar a alertar. Ese tipo de cosas sí yo vi que se haga, pero así que se detecte que esto pongo 3x es como muy, ya es como demasiado, digamos. Se supone que la persona que está usando el sistema tampoco es tan mala como para hacer eso. Yo pues estoy haciendo pruebas nomás. Fíjense que yo, por ejemplo, puse acá la columna que es geom y cuando yo hago clic en el punto ya me marca. Fíjense que lo único que yo hice fue decir que el tipo era geom, ¿viste? Eh, Son por ahí cosas buenas del framework que yo fácilmente puedo llegar a poner ahí. Antes, hace 5 o 6 años, no saben lo que nos costaba programar esto. O sea, todas las cosas que teníamos que hacer para mostrar un punto en el mapa. Líneas y líneas de código. Y ahora lo único que tienen que hacer es, por eso Ale le decía que la velocidad de desarrollo con el framework es, no sé, infinitamente superior a lo que hacíamos antes. Hoy, nosotros que hicimos, esta línea. Y esta línea te hace todo. Por ahí capaz ustedes, no sé, o algunos de ustedes también tuvo la oportunidad de tener, no programar con una interfaz de desarrollo rápido, pero, pero bueno, tiene muchas ventajas. Tal vez lo que podemos Quiero hacer- dejarle más espacio para que consulten. Alex seguramente la clase que viene se le va a mostrar su formulario, que ya es una, una forma más compleja de armar formularios. Eh, Pero en realidad el 80% de los módulos de un sistema son formularios comunes. El resto, su formulario casi no se ven. Hay 2, 3 sistemas, 2, 3, 4, 5 módulos críticos que llegan a ser complejos. Todas las validaciones se realizan con PHP. Sí. Sí, porque el framework es un framework que trabaja con PHP. También podrías tener, o sea, también en algunos casos suelen hacer, por ejemplo, si vos tenés un proceso almacenado en la base de datos, haces que el PHP haga uso de ese proceso almacenado para hacer una validación. A veces se suele hacer ese tipo de validación, pero sí, el código de programación a nivel servidor es PHP. Y el código de programación a nivel cliente, o sea, a nivel navegador, es JavaScript. Por eso en realidad hay que por ahí diferenciar bien, porque algunas cosas se hacen del lado del cliente, o sea, hacemos validaciones eh, a nivel JavaScript, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre JavaScript y PHP? Que JavaScript se ejecuta en el cliente. Entonces no estamos sobrecargando, en vez de usar la CPU del cliente, en vez de usar la CPU del servidor, usamos la CPU del usuario que está accediendo, que tiene el navegador abierto. Entonces eso lo que hace es
permite que yo optimice mucho mi procesador de mi servidor. Entonces son muchas validaciones yo le puedo poner en el lado del cliente. Igual siempre se recomienda que las validaciones críticas estén siempre en el lado del servidor. ¿Por qué? Porque el código en el cliente, como está en el cliente JavaScript, tranquilamente cualquiera que tenga conocimiento de JavaScript me puede modificar ese código. Pero el código PHP no se puede modificar porque está en el servidor. Entonces, las validaciones JavaScript únicamente sirven para hacer descansar un poco el procesador del servidor. ¿Sí? Y validaciones que no sean críticas. Después se hace casi todo con PHP. Ahí la estoy subiendo. Yo ahora cuando termina Fabián, les comparto en el Classroom las diapositivas de ayer y el resto está ahí en la página, Matías. Más práctico para imprimir. No, pero lo pueden descargar, lo pueden convertir ahí a PDF. Sí, esto lo pueden convertir a PDF. Acá, por ejemplo, tienen ejemplos. Igual ahora yo le voy a dar acceso y ustedes van a poder ver esta fuente, van a poder entrar a estos archivos, van a poder verlos, acceder y van a poder hacer todo, van a poder ver esto mismo que estamos viendo de ejemplo, lo van a poder ver. Igualmente, acá también tenés ejemplos, ¿viste? Lo que nosotros hicimos ahora fue hacer una grilla y después hacer una grilla con formulario simple, ¿sí? Estas dos cosas son lo que nosotros vimos ahora. Podés venir acá y capaz que esto, si querés, lo podés guardar como PDF. Esto no creo que quede mal. ¿Viste? Lo pones así, imprimir, y acá pones guardar como PDF, y bueno, te va a quedar guardado como PDF. Y otra cosa, que esto va creciendo, se van modificando los compañeros de trabajo acá, Fabián y Alex, constantemente están mejorando, así que hacer un manual en PDF y subirlo por ahí es menos práctico que estar actualizando acá en la página directamente las ayudas. Sí, aparte la página esta también es responsive, así que ustedes lo pueden acceder del celular, pueden ver del celular si quieren la documentación. Pero sí, acuérdense, si lo guardan como PDF, después acuérdense al tiempo, ver si hay cambios y guardarlo de nuevo, por las dudas. Porque sí, es más, con toda esta capacitación que estamos haciendo, nos estamos dando cuenta de ciertas cosas y estamos actualizando también la documentación. Yo, por ejemplo, ya noté que faltaba esa Grow, que la busqué en la documentación y no lo vi, ya anoté como para agregarlo, que no estaba. ¿Está alguna duda más con respecto a lo que preguntaba al principio, creo que Matías, de la validación de los nombres? En realidad, esto que estamos haciendo es un ejemplo muy abierto, pero nosotros, o el banco, por ejemplo, vieron que cuando ustedes van al banco, ponen el número de documento, ya les sale un nombre, estamos contrastando, comparando nuestros datos, mínimamente número de documento y nombre, contra padrones a los que accedemos, como del CINTIS o del ANSES. Entonces hay bastante menos posibilidad de que carguen basura, por llamarlo de alguna manera. Y por otro lado está la responsabilidad, si uno está al frente de la carga de un grupo de datos, distinto es cuando hablamos de un ambiente de prueba, pero en un ambiente, o de DESA, pero en un ambiente de producción, el cargador tiene una función muy importante, que no puede ponerse a cargar cualquier cosa, debería haber algún tipo de control o de sanción posterior, porque todos los tenemos que no ponga número, que no ponga letras consecutivas, que no ponga malas palabras. Son muchas las opciones. Así que no ponga espacio, pero si por ahí viene y te queremos poner una ñ, es, no sé, cuándo. Entonces, bueno, por ahí todas las opciones no se pueden poner. Corre por la responsabilidad de cada uno. Algunos nombres vienen con un guión, así que, o si es un nombre de otro país, tal vez tiene algún otro carácter extraño. Así que bueno,
Y después, otra cosa que les quería aclarar es que acá Fabián tuvo la gentileza, digamos, de mostrarles también algunas partes de la codificación de este framework. Gran parte de eso nos ahorra trabajo a nosotros o a ustedes como programadores finales. Si ustedes están trabajando, quieren realizar estos programas con los mismos elementos, PHP y demás, sin utilizar un framework, tienen que ponerse a escribir, y no solamente una vez, sino por cada módulo que hagan. Acá lo que están haciendo es ahorrarles esa escritura y después encima poder utilizar en un montón de lugares. ¿Sí? No sé si les surge alguna consulta más. No sé, Fabián, ¿querés agregar algo más? No, creo que estoy bien. Como recomendación, que lean esto, que agarren que lean a conciencia, así como les decía Fabián, que cuando uno lee y después no sabe cómo hacer, se acuerda que aunque no sepa bien el nombre, ni muy bien cómo se hace, pero sabe que existe y se puede ir a buscar. O si no, nos vamos a poner a programar otra vez algo que ya está hecho. Entonces esa es la idea de leer, no es estudiarlo y memorizarlo, sino que nos quede en algún lugar de la memoria para que el día que necesitamos dar una solución a un problema, como controlar la unicidad o la duplicación, o que sea con mayúscula, o cambiar el formato de la fecha, sepamos que alguien ya pensó y está la solución en algún lado, y simplemente ir a estas ayudas y buscarla. Un poco entender de que el framework le va a ayudar en las cosas que se pueden automatizar. Y el resto de las cosas, como las validaciones o procesos muy especiales, y bueno, eso sí, ya escapa de algo que se pueda automatizar, entonces sí o sí tiene que salir de la cabeza del programador cómo resolver ese problema. ¿Sí? Entonces, el framework le va a ayudar en todo, que ya es bastante, y le digo que en realidad a veces es lo más tedioso de hacer, porque por ahí, qué sé yo, antes yo le decía que agregar un punto en el mapa en una grilla, y no sé, nos llevaba una hora y media, y encima si después teníamos 3 grillas o 4 grillas, y nos llevaba 3 horas por 3, o sea, como que teníamos que hacer lo mismo otra vez. Y era tedioso porque encima no teníamos un desafío mental de hacer algo nuevo. Es como que teníamos que copiar y pegar, todo copiar y pegar para poder hacer lo mismo pero con otras variables. Y esto lo que nos ahorra es eso. Nos ahorra que nosotros podemos tener fácilmente ese tipo de cosas. ¿Sí? Después, bueno, las validaciones, y no sé, van a tener muchísimas validaciones, y es probable que, qué sé yo, hoy su sistema tenga X validaciones y de acá a un mes van a empezar a tener más validaciones porque empiezan a enriquecer el software, empiezan a detectar cosas extra que pueden validar. Es como que algo que casi siempre va teniendo mejoras. Bueno, si no tienen preguntas para Fabián, lo liberamos y nos quedamos un ratito para repasar un poco el tema de los grupos y cómo quedó y cómo vamos a continuar. ¿Les parece? Dale, yo para el lunes, Silvia, Sí, le voy a dar sí. acceso al IDE y le voy a crear los usuarios. Bueno, por eso Así ahora que vamos a cuando quedar. bien tenga, te lo mando para que vos lo publiques en el Classroom. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Dale, igualmente. Nos vemos. Chau, chau. Chao, chao. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Acá estoy viendo y completaron todos. Hoy terminaron de mandar el resto de los grupos. Así que, no sé, ¿alguna cuestión más ahora? Yo ni bien, a ver si ya les puedo compartir no les quería compartir cuando estaba dando la explicación para que no se distraigan, pero ahora sí lo puedo compartir a las diapositivas de ayer, sobre todo porque ahí les quedaron algunos links que por ahí no están en ese primer material que subimos. Ustedes deberían ir leyendo, entonces cuando empezamos a trabajar saben que existe.
ver, publicar. Ahí está, ahí les publiqué. Los grupos, les decía, terminaron según mi conteo, que no pude comparar porque estaba atendiendo la clase, me faltaría una sola persona, que ahora voy a ver quién es. El resto está, quédense tranquilos, los que mandaron por grupo, los que mandaron solitos, están todos, y seguramente cuando Fabián les cree los usuarios y les asocie el celular, a lo mejor reciben en el celular. Y si no, yo voy a estar compartiendo, yo voy a estar compartiéndoles el lunes, o el día que Fabián me pase, sus accesos para que puedan empezar a mirar. Vieron que parece sencillo por un lado, por otro lado no tan sencillo, pero tienen que manejar algunos términos, como cuando él habla de array, ustedes tienen que saber lo que es un array, tienen que saber lo que es una grilla. Por ahí mencionó JSON, si bien ustedes no van a programar esa parte, pero es interesante que sepan lo que es un JSON, lo que es XML. Por ahí él les decía, no hace falta que ustedes sepan programar en, no sé, en PHP, porque prácticamente les arma todo solito, pero bueno, un poquito para saber qué función cumple una llave, un punto y coma, cómo se arman los grupos, las clases, cuando estamos trabajando en bases de datos, dominar lo que son los campos RELA, por qué a mí puede ser que me aparezca o no me aparezca un campo, entender esto de los dos ambientes o tres ambientes. Nosotros acá vamos a trabajar con un ambiente que va a ser producción, que es lo que yo tengo que tener cuidado cuando tengo algo en producción y que ya se está usando. Yo hago un cambio y a las personas que están utilizando ya les van a aparecer. Entonces es importante que ya aparezca depurado, sin errores y con la advertencia que eso se va a cambiar. Entonces trabajamos en un ambiente de DESA o de prueba, donde tenemos ciertos datos de prueba también. Tenemos un equipo que se dedican a probar, que bien decimos siempre que no debería coincidir con el mismo equipo que desarrolla, por una cantidad de razones, desde que el que programa, lo programa con una lógica que cuando prueba usa la misma lógica y no tal vez la de un usuario común, que va a querer probar otras cosas o que necesita poner una letra, una serie de situaciones. Entonces nosotros en la OPTI tenemos un equipo de funcionales, los llamamos, que hacen esas pruebas de todo el funcionamiento antes de pasarlo a producción. ¿Cómo lo pasamos a producción? Con esta función sincronizar. Esa función sincronizar o ese botón de sincronizar lo que hace es pasar lo que está en DESA a prueba. No todos los programadores, o casi les diría ningún programador, tiene que tener esa función, porque si no se puede equivocar, puede que no todo el equipo, ni de desarrolladores, ni de funcionales esté advertido que esos cambios se van a subir a producción. Por ahí esos cambios traen modificaciones también a las bases de datos. El programador tampoco accede a la base de datos, entonces con anticipación tenemos que pasar al DBA o al que haga el mantenimiento de la base de datos los cambios que voy a necesitar para que cuando yo suba o sincronice este código no dé error en producción. Entonces ese ambiente de producción lleva una cierta cantidad de cuidados, de permisos, de protecciones que en un ambiente de DESA no tenemos. Entonces esas son las cuestiones que ustedes tienen que tener presentes a priori o antes de encarar todo este tema de la programación. ¿Estamos? Todos los conceptos, como ustedes ven, los vimos todo por separado en distintas materias. Bueno, ahora refresquen un poquito, lean el material, si encuentran un término, qué es un combo, qué es un arreglo, un array, repasar esos conceptos, cuáles son las relaciones en una base de datos, qué significa unique, por ejemplo, unique, como dicen los chicos,
o cuando un control, una variable local o global, que nosotros siempre vemos esto de las declaraciones de las variables, como para tener todo fresquito, para cuando comiencen a programar, no tengan que ir a buscar eso, vayan a buscar las cuestiones propias, por ejemplo, del framework, y puedan consultar, así los podemos ayudar. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Como la consulta que hacía al principio de la clase, no me acuerdo quién, respecto a si esto ya está en manos del profesor Radaraco. Sí, yo le pasé, y bueno, él lo va a conversar con ustedes. Pueden, si deciden hacer estos desarrollos, los pueden hacer en nuestro framework y los subiríamos directamente, o pueden desarrollarlo en nuestro lenguaje de programación, si quieren, o un bloque o una parte, o tal vez decir, bueno, yo toda esta parte de, no sé, ubicación geográfica la puedo hacer así, de esta otra manera, y aportar como un elemento más que nosotros analizaremos a posteriori si es algo novedoso de poder incorporar a nuestras plataformas o a una plataforma particular que le sirva a lo mejor al ministerio, o a nuestra plataforma de mi portal con un servicio más al ciudadano. ¿Estamos? No se sientan, a lo que quiero llegar es a que no se sientan condicionados por esto para su desarrollo del proyecto final. Una invitación, es una idea más para que ustedes puedan llegar a buen fin con esta carrera. ¿Estamos? A ver qué me preguntan en el chat. Bueno, si no tienen ninguna consulta más, daríamos por finalizado la capacitación de hoy. ¿Me están escuchando? Sí, me están escuchando. Ajá. ¿Estamos? Estamos, profe. Yo igual sigo conectada por el Classroom, si me mandan un mensaje, si quieren que nos conectemos en otro momento, me avisan y estamos disponibles. Si necesitan algo, si no encuentran, si no se acuerdan, esperen a recibir el usuario y contraseña y la forma de ingresar, y después ahí tal vez podemos ver un poquito más esto de DESA y producción, o de dónde encontrar todos estos elementos que cuando uno mira y nos explican parecen fáciles, y en realidad son fáciles, pero para arrancar uno por ahí necesita un poquito más de acompañamiento. ¿Estamos? Bueno, que tengan una linda jornada entonces. Yo ahora reviso, creo que tengo todo, lo que pasa es que me aparecen 24, yo tengo 23. Conmigo 25, bueno, se empezaron a ir algunos, pero de los que están en clase y los que tengo en el Classroom, entonces voy a revisar a ver quién me falta y le mando a ver si me alcanza sus datos, así todos tienen su acceso. ¿Está? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, profe. Chao, chao. Buen Nos fin. vemos, ¿no? profe. Gracias.